Sean bienvenidos al diplomado en emergencias médicas y continuaremos con el tema de emergencias en psiquiatría. Soy la doctora Patricia Bernadette Morales, médico psiquiatra. Muchas gracias por invitarme a contribuir en la formación de este diplomado. Como sabemos, el intento suicida y el suicidio consumado son un importante problema de salud pública. En todo el mundo se ha observado un aumento de las muertes por suicidio y la conducta suicida es un motivo frecuente de consulta, no solo de los servicios psiquiátricos, sino también en las unidades de emergencia de los hospitales generales. La conducta suicida viene suicidio de sui, asimismo, y occidere, matar. Según la OMS, el suicidio es un acto deliberado por el que el sujeto se causa la muerte con conocimiento o con expectativa de un desenlace fatal, a través del cual el suicida pretende realizar los cambios no deseados. Esos cambios que pretende realizar es cuando no está conforme en muchas situaciones de su vida. Así también es importante mencionar que no solo muerte es lo que terminaría el paciente, sino que hay actos de alta o baja letalidad, desde la ideación suicida hasta lo que es el suicidio consumado. Y tener en cuenta que la conducta suicida incluye una serie de manifestaciones, cuyo fin, pues, obviamente es la autoprovocación del daño, con o sin resultado de muerte. La conducta suicida debe considerarse siempre un intento inadecuado de resolver un problema real del paciente y por lo tanto siempre es grave. Traigo en esta ocasión a mención varios personajes que a lo largo de la vida, pues muchos los habremos visto y otros no, en el cual el suicidio fue la única ventana o visión en túnel que lograron encontrar en sus vidas y que algunos estuvieron cargados de mucho sufrimiento a lo largo de la vida y que fueron públicos, y otros pues que sorprendieron por el desenlace porque no daban signos de querer quitarse la vida. Pues tenemos acá a Anna Nicole Smith, una modelo de la Playboy, a Kurt Cobain, que muchos lo conocerán, que fue el icono de la generación X y era el cantante y guitarrista del grupo Nirvana. Algunos, bueno, tenemos también una escritora que es Virginia Woolf, que fue una pionera en lo que es el feminismo y también de las mejores escritoras de vanguardia en novelas, en cuentos. Algunas personas les sorprenderá que he colocado aquí a Alfredo Espino, pero Alfredo Espino, la familia, y obviamente pues cuando él falleció a sus 28 años, considerar el suicidio era ser excomulgado por la iglesia. Pero la forma de morir de él fue con una combinación de barbitúricos, cloroformo y alcohol. También tenemos a una reina de belleza, Chelsea Chris, que saltó de un edificio en Nueva York. En sus redes sociales posteó antes de morir que este día traiga el descanso y la paz. Para muchos fue sorprendente la muerte de esta modelo, debido a que no mostraba ninguna señal o la familia denotaba cuadros de depresión. Bueno, Van Gogh, que es muy conocido la historia de él. Traje a esta chica, del cual omito el nombre, que salió, la encontré en las redes sociales, donde ella estaba manifestando situaciones emocionales y puso y posteó, me suicido, no sé si matarme. Y lastimosamente, aparte de mensajes de apoyo, también hubieron mensajes que mátate, no tiene sentido la vida, o sea, hazlo. Y bueno, traje esta foto de este chico, ¿verdad? Porque más adelante uno de los desencadenantes que está llevando últimamente también a muchos jóvenes al desenlace del suicidio es el bullying. Bueno, entrando sobre lo que es la conducta suicida, va a ser, como repito, cualquier acción intencionada con consecuencias potencialmente mortales,
como tomar una sobredosis de fármacos o estrellar el automóvil de forma deliberada. Creo que muchas veces aquí en el Hospital Rosales y en otros hospitales generales habrán visto cuando llegan los pacientes que buscan diferentes, reúnen todos los fármacos habidos por la casa y hacen esa combinación con el fin de matarse, o a veces toman hasta 8 o 10 pastillas pensando en un desenlace fatal. Algunos pacientes cuando en la consulta uno les expresa, doctora, quisiera irme a estrellar con el carro y a veces he pensado que paso por tal curva. Entonces es una situación donde ellos a veces manifiestan este tipo de ideación suicida o conducta, y muchas veces en la literatura menciona que la mayoría de pacientes habían consultado con algún médico en cualquier especialidad y habían expresado ese tipo de pensamiento. Más adelante pues me voy a detener en qué cosas no hacer frente a este tipo de expresiones. Entonces, el suicidio es acabar con el sufrimiento porque su visión en túnel no permite ver otras posibles salidas. Esa es la única visión que ellos pueden en ese momento tener para solventar su vida. El suicidio frustrado menciona que es el suicidio que no llega a consumarse porque un imprevisto, algo con que no contaba el sujeto, lo interrumpe. Como podemos tener ejemplos de que ya hay personas que se trataron de colgar y se dio la correa o el cincho con el que se colgaron y se escuchó el golpe o el ruido y escuchó un familiar y sale corriendo a auxiliarlo. O algún familiar que lo encontró recién había tomado pastillas o lo encontró que se había cortado y pudo ser salvado. El intento de suicidio es aquel daño autoinfligido con diferentes grados de intención de morir o de lesiones, donde el paciente pues lo está intentando, es muy parecido al suicidio frustrado, pero no llega con la finalidad de que ha sido descubierto, sino que puede tener lesiones en sus brazos, lesiones en sus piernas, o a veces se menciona pues conducir en estados de depresión con altas cantidades de licor, de haber ingerido licor. Entonces está como jugando, digamos, con esa ambivalencia, si me mato, no me mato, el miedo, la decisión de tomarla. Y tenemos algo muy característico que vamos a encontrar, es la ideación suicida, que es la pauta en cómo afrontan las personas los problemas y cómo cada persona lo va a afrontar. O sea, están jugando con la idea del suicidio, cómo hacerlo. A veces, muy respetuosamente, hay que preguntarle y qué es lo que lo ha detenido a no hacerlo. Y los pacientes le dicen, bueno, o sea, tengo miedo, sé que esto es un pecado, o no tengo el valor para hacerlo. O otras personas dicen, es que siento un vacío, una tristeza, quisiera morirme o que me llegara la muerte con alguna enfermedad, pero no tendría el valor para hacerlo. Esas son las expresiones que podemos escuchar en ideación suicida. Y tenemos la idea suicida sin un método específico. Cuando el sujeto dice, que es igual a lo que mencionaba anteriormente, tiene el deseo de matarse, pero al preguntarse cómo lo va a hacer o a llevar a cabo, responde no sé, pero lo voy a hacer. O sea, aquí el paciente sí tiene una idea suicida, pero no ha establecido el método. Aquí solo es la idea, como que se siente ahogado, que no puede seguir. Pero no lo dice, no lo voy a hacer. Bueno, el plan suicida o idea suicida planificada. Aquí el individuo desea suicidarse, ha elegido un método, habitualmente va a ser mortal, un lugar donde lo realizará, el momento oportuno para no ser descubierto, los motivos que sustentan dicha decisión que ha de realizar con el propósito de morir. Y en esto, pues el paciente a veces dice, bueno, planea en los fines de semana no está mi familia, he conseguido este tipo de veneno, o sé que se meten en internet, muchos he encontrado con esta historia, o cuando se hace la autopsia psicológica, que eso ya lo hace en el área de medicina legal, donde fue preparando pues el plan para quitarse la vida. Tenemos también lo que es el gesto suicida, que es amenaza con hechos sobre una conducta autodestructiva que se llevará a cabo.
y suele estar cargado de mucho simbolismo. O sea, el gesto suicida podemos tomarlo que lo está intentando parecido a las lesiones que mencionaba de cortarse brazos, cortarse piernas en forma horizontal, vertical, muchas veces el dorso o el antebrazo el antebrazo, o el paciente pues se dibuja a veces ciertas cosas en su cuerpo donde se haría el daño. Hay otros que se queman con cigarrillos. O sea, hay muchas formas en cómo ellos pueden estar manifestando estos gestos suicidas. La amenaza suicida es lo mismo que lo anterior, pero con palabras y con reto, lo menciona. La amenaza suicida yo la he escuchado más que todo en los pacientes con trastornos de la personalidad borderline o límite, donde le mencionan, por ejemplo, si tienen un problema de pareja, bueno, si tú te vas, yo me voy a matar o me voy a colgar. O, por ejemplo, si está en un proceso de divorcio, si usted me quita los hijos, pues yo me mato. O sea, situaciones así, la amenaza suicida. Y tenemos los equivalentes suicidas, que son las mutilaciones que puede hacerse una persona. Como con el deseo de morirse, pero no lo tiene ese temor todavía, porque les recuerdo que cuando alguien habla de muerte, está la ambivalencia entre vivir o morir. Vivir, pero con dolor, con una sensación de vacío, etc. Y es así donde hablamos del deseo de morir, que representa esa inconformidad o insatisfacción del sujeto con su modo de vivir en el momento presente y que se va a manifestar con frases como la vida no merece la pena vivirla, lo que quisiera es morirme, para vivir de esta manera lo mejor es estar muerto y o expresiones similares, en donde hay pacientes que me dicen tengo esa sensación como de vacío, de tristeza, me ha acompañado desde que tengo uso de razón o desde que estoy en la adolescencia y no sé, quisiera estar mejor muerto o que tuviera un accidente y yo no lo provocaría, pero si el accidente me libraría de esto que siento. Bueno, y el suicidio consumado, que es la conducta autodestructiva y autoinfringida que acaba con la muerte de la persona que lo lleva a cabo. Bueno, hablemos un poco de epidemiología del suicidio en el mundo. Hay entre 700,000 a 800,000 suicidios anuales. Las muertes son entre 7 de cada 100,000 mujeres. Hay 10.7 suicidios por cada 100,000 habitantes. 7.7. Los ancianos y varones tienen un 15.6 por cada 100,000 dentro de las estadísticas. Y tenemos aquí que la cuarta causa de muerte más frecuente es entre los 15 a 29 años. Los países con ingresos económicos medio bajos encabezan pues la cantidad más alta de suicidios. Y los métodos más utilizados son los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. Aquí muy brevemente pues voy a hablar, ¿verdad?, de esta diapositiva, donde quizás aquí no vamos a fijar, quizás está muy pequeña la figura, donde al final se ve una persona y se ve como algo al final como de un túnel, y es donde como ellos se sienten, es la sensación que ellos sienten. Bueno, aquí en esta diapositiva mencionaba que el suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo, y aquí tenemos el ahorcamiento por sofocación, tiene un 76%, armas de fuego un 10%, lo que vamos a ver en los hospitales generales y hospitales psiquiátricos, el envenenamiento por gases, alcohol o plaguicidas. Aquí tenemos el envenenamiento por drogas o medicamentos, saltar de un lugar elevado, objetos cortantes y fíjense acá, arrojarse sobre un vehículo en movimiento, lo cual yo he tenido pacientes con fuerte ideación suicida que lo han manifestado. Cuando uno les pregunta cómo tú lo harías y pues mencionan tirármele a un autobús, a un vehículo en marcha, pueden irse a carreteras con fuerte carga de vehicular y ellos pues intentarlo. Bueno, las principales causas vamos a verlas más adelante, pero está la cabeza la depresión, una mala situación económica, que eso lo vi bastante en lo que es el hospital psiquiátrico en Soyapango, lo que yo vi también cuando hice un año
de medicina interna en el Hospital San Rafael, el abandono o traición de la pareja. Esto se ve bastante también en los hospitales departamentales. Bueno, muchas veces nosotros podemos tener creencias erróneas sobre el suicidio, como por ejemplo, que si le pregunta si se quiere suicidar, pues puede incrementarle la ideación suicida al paciente. O hay que convencer al paciente que no lo haga. Y muchas veces nos desgastamos porque si el paciente tiene una enfermedad como depresión, un trastorno de la personalidad, entonces es un desgaste que vamos a tener en toda la consulta, sino que vamos a ver más adelante cómo se hace la intervención. Y también como en las creencias erróneas es que no todas las amenazas son serias. Entonces otra creencia errónea es si ya lo he intentado, no lo va a lograr. Entonces, lo que muchas veces, que más adelante se coloca es que los pacientes que lo han intentado, pues en un 20-40% lo van a intentar hacer en menos de un mes nuevamente. Bueno, un 90% de las personas que se suicidan tenían uno o más trastornos psiquiátricos. Aquí tenemos que la esquizofrenia en un 13% tiene la incidencia de suicidios, un 40% lo ha intentado. En la esquizofrenia quiero hacer mención que cuando están ellos estables, y parece mentira que lo hagan cuando ellos se sienten más estables, psiquiátricamente lo intentan. Y es por el hecho de darse cuenta del tipo de enfermedad que tienen y que ellos no pueden, no quisieran tenerla y empieza el proceso como de negación. También, pues, en una esquizofrenia pueden tener alucinaciones auditivas de comando, de que lo haga, que se mate, que lo persigan. Entonces, algunos pacientes dicen, bueno, pues me iban a matar, entonces mejor yo decidí quitarme antes la vida o lo intenté. En depresión, un 10 a 15% de suicidios. En trastorno bipolar vemos un porcentaje del 20 al 60%, y esto más que todo cuando están en la fase depresiva. En los trastornos de ansiedad menciona un 20%. Y aquí tenemos algo muy importante. En los trastornos de personalidad, 6 veces mayor puede ser el porcentaje para el suicidio, especialmente en los trastornos límites de la personalidad. El abuso de sustancias es un 25 al 50% de suicidios. Cuando se hace una historia clínica, hay pacientes que siempre hay que preguntar la carga genética y dicen, bueno, yo tenía un tío, un abuelo que tenía problemas de alcoholismo y bueno, él se ahorcó cuando estaba tomado. Entonces, ahí hay un diagnóstico dual donde hay un problema depresivo más el consumo de sustancias. Los trastornos de conducta alimentaria, que en este siglo sí han habido un aumento increíble, especialmente en la pandemia, donde el riesgo suicida puede variar de un 16% a un 39%, y si tiene una comorbilidad de abuso de sustancias puede aumentar hasta un 54%. También de mencionar que los pacientes con enfermedades como VIH, enfermedades como que tengan alguna lesión medular o otras patologías como enfermedades terminales, pueden presentar un alto riesgo suicida. Les quise traer acá algo bien importante en esta diapositiva que habla de los factores biológicos y la función, y también las monoaminas, cómo pueden influir en los trastornos del suicidio. ¿Por qué esto? Porque muchas veces nosotros, a pesar de que somos médicos o personas de cualquier ámbito social, pueden decir que la persona que se suicida es una persona débil de su mente, que no quiere poner de su parte, que es una persona testaruda o que es una persona que no tiene suficiente fe en Dios. Y muchas veces estos comentarios pueden ser muy dolorosos para las personas que están sufriendo. Porque así como podríamos decir que una persona que tiene diabetes, le podríamos decir, bueno, usted no tiene que tener diabetes, y sabemos que hay un problema con el páncreas, con la regulación de la insulina, pues es algo que el paciente no ha escogido. Igual un paciente con trastornos depresivos o con ideación suicida, es algo que él quisiera mejorar y lo tratan de luchar. Pero cuando hacen alguna expresión de que me siento mal, no sirve mi vida, me siento solo, me siento vacío, y la gente lo puede querer, su familia lo puede querer, se siente hasta más culpable y le dicen, bueno, mire, usted está joven o tiene casa, tiene alimento, pero siempre va a tener esa sensación como de vacío o de ideación suicida
o piensan si la pareja los deja, pues el mundo se acabó. Entonces, ¿por qué tienen este tipo de expresiones, de pensamientos o de conductas? Hay estudios donde los factores biológicos, por eso lo traigo a cuenta esta pequeña introducción, que se ha investigado que la disminución de las concentraciones de serotonina en el sistema nervioso central está implicado en la conducta suicida. Sabemos aquí pues que ya hay una base biológica. El grupo del Instituto Karolinska en Suecia fue el primero en observar que el descenso de las concentraciones de ácido 5-hidroxiindolacético, un metabolito de la serotonina, en el líquido cefalorraquídeo el lumbar, se asociaba a conductas suicidas. Entonces, tenemos que concentraciones bajas en el líquido cefalorraquídeo predicen una conducta suicida. Aquí tenemos, fíjense, la noradrenalina, la serotonina y la dopamina están donde el paciente va a tener la serotonina, por ejemplo, la impulsividad, afectación a nivel del interés sexual, en el apetito, en la agresión. Y la norepinefrina vamos a tener una falta de interés, una anergia, una desmotivación, falta de atención, una dificultad para concentrarnos. Entonces, cuando tiene, a veces puede en los trastornos depresivos ansiosos u otros trastornos mentales, o que pueden estar también en enfermedades crónicas como el dolor, como en el VIH, pueden bajarse estas monoaminas. Y si hay una combinación no solo de serotonina baja, sino también de la norepinefrina, entonces, si están combinados, vamos a tener ansiedad, irritabilidad, alteraciones en la emoción, en la cognición, en el dolor. Por eso la importancia de dar el tratamiento adecuado y las creencias erróneas y en la forma en cómo abordamos los intentos suicidas como médicos en los hospitales. Vamos a tener en cuenta también cuáles son las variables de alto riesgo y bajo riesgo en los pacientes. De esto no me voy a detener mucho, pero quizás a remarcar que en el perfil demográfico, en la edad, personas superiores a los 45 años, del sexo masculino, el estado civil divorciado, desempleado, relaciones interpersonales conflictivas, si el contexto familiar es caótico, conflictivo, es un alto riesgo. Bajo va a ser una persona inferior de 45 años, femenina, casada, con trabajo, con relaciones interpersonales estables y contexto familiar estable. Aunque también mencionar que en los trastornos límites de la personalidad o trastornos dependientes de la personalidad, pues es alto para las mujeres. En la salud, aquí lo que mencionaba, alto riesgo, enfermedades crónicas, la hipocondría, la ingesta excesiva de sustancias, en trastornos mentales, la depresión grave, la psicosis, trastornos de personalidad grave, abuso de sustancias. Y de bajo riesgo sería buena salud, sensación de buena salud, poco consumo de sustancias, que tenga una depresión pero que sea leve, bueno, que sea un bebedor social, que la persona sea optimista. La actividad suicida es alta en la ideación suicida y en la tentativa suicida cuando va a ser alto el riesgo. Estos son los factores que esta tabla nos va a ayudar para poder hacer una evaluación adecuada del paciente. En este alto riesgo es cuando la ideación suicida es intensa, frecuente y prolongada, ha tenido múltiples tentativas suicidas, esto hay que ponerle mucha atención, si ha sido sumamente planificado y que el rescate era improbable. Y bueno, que tenga el deseo de morir con cierta ambigüedad. ¿Cuándo va a ser baja? Cuando es infrecuente la ideación suicida, es de baja, es el primer intento, ha sido por una situación impulsiva, que el rescate era inevitable, y un deseo primario de cambio. O sea, puede que esta persona sí tiene esto, es de bajo riesgo, pero aún así no nos podemos confiar. También dentro del alto riesgo tenemos los recursos personales, escasos logros, baja introspección. Esta persona pues es muy ensimismada. Una vida afectiva escasa o mal controlada. El bajo riesgo sería buenos logros, una buena introspección, una vida afectiva adecuada y bien controlada. En los sociales esto es bastante marcado. La escasa sintonía, el aislamiento social, la falta de respuesta de la familia y tuve que haber puesto ahí, se me olvidó el bullying, es altamente un riesgo en los niños y en los adolescentes, por lo menos en los últimos 5 años.
del ejercicio de la psiquiatría donde se está viendo. Bajo una buena sintonía, una buena integración social y un apoyo familiar. Factores protectores, bueno, no me voy a detener mucho acá, pero tenemos los individuales, que son actitudes, normas contra el suicidio, se fomenta la red social, habilidades sociales y una buena adaptación social, creencias religiosas contra el suicidio. Hay pacientes que me dicen, mire, yo me quiero morir, no quiero seguir adelante, pero no lo hago porque pienso que es un castigo, no me quiero ir al infierno, etcétera. O sea, el paciente está sufriendo y es por eso que busca la ayuda, pero dentro de las creencias religiosas algunos no lo hacen por esto. El miedo al dolor me lo manifiestan mucho. El miedo de que quede parapléjico si se tira de un lugar, que si intenta matarse le va a quedar con secuelas. Entre los ambientales, factores protectores, una adecuada salud mental, una buena red sanitaria, que lastimosamente pues en el país es poca, una buena red social, una estabilidad familiar, especialmente en mujeres con hijos pequeños o embarazadas, que tengan una buena identidad cultural y que tengan un acceso restringido a armas y sustancias peligrosas, es un factor protector. Bueno, ¿cuáles son las condiciones necesarias y medidas de actuación cuando ya tenemos un paciente suicida frente a nosotros? Tras la detección de una situación de riesgo de suicidio, se activarán todas las medidas de contención en el presente protocolo. Esto lo saqué de las medidas de otro hospital, pero porque en algunos hospitales han hecho protocolo de atención para pacientes suicidas. Me gustó, entonces lo he colocado. Por ejemplo, en la siguiente, el paciente se le será asignado un profesional sanitario o en su defecto no sanitario, o un familiar o un acompañante que proceda a la observación y vigilancia directa, mientras se ponen en marcha esa serie de actuaciones que van a ser necesarias, ya sea ingresarlo en el hospital o trasladarlo a otra unidad. Ahora, ser realista esto de asignar un profesional sanitario, o sea, una enfermera, un ayudante o que el mismo familiar le pueda acompañar, pueda que sea muy difícil, pero tendríamos el deber ser de hacer esto. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado que si el acompañante, el familiar, no vaya a tener parte de la situación de que sea un estresor para el paciente o que lo vaya a estar como haciendo sentir más culpable o regañándolo. Todo eso tenemos que valorar. Las medidas de actuación deben quedar claramente reflejadas en las órdenes del tratamiento de la historia clínica a través de un registro de un protocolo de suicidio que recoja por escrito y saque la historia clínica. Eso es el deber ser. En el caso de que un paciente con riesgo de suicida vaya a permanecer en el servicio o unidad del Hospital General, será imprescindible establecer los periodos, como ya mencioné, de observación y control del enfermo en un régimen que se estime necesario. Tiene que ser una observación directa de más o menos 24 horas o una observación metódica de cada 15 a 30 minutos. Si nos fijamos, pues con la cantidad de pacientes que se tienen y hacer esto, pues es difícil. Por eso es que muchas veces es importante pues que tenga la prioridad de un acompañante que no sea parte del estresor del paciente. Yo sé que estoy colocando esto, que en nuestros hospitales puede ser muy difícil, pero es importante traerlo a mención y no dejarlo de lado. O sea, tenemos que ir viendo cómo lo adaptamos a nuestros hospitales. La observación periódica debe realizarse por personal sanitario cuando se considere oportuno, en lo que les mencioné del familiar. Se tiene que valorar, y esto es bien, lo que voy a mencionar es bastante discutido actualmente, se tiene que valorar la contención mecánica completa o parcial, así como una prescripción de medicación sedante urgente. Esta contención mecánica es para salvaguardar la vida del paciente o que pueda dañar a otras personas, hasta el mismo médico, porque el paciente está decidido a quitarse la vida y nosotros no le estamos dando la oportunidad de hacerlo. Pero esto es muy poco frecuente. Comúnmente, pues, en un descuido pueden agarrar, más adelante menciono, una tijera, una botella, sin lastimarse. Entonces, en la contención mecánica lo voy a detallar más adelante. Se proporcionará al paciente un ambiente de seguridad que lo proteja de potenciales comportamientos autolesivos. Hay que informar a la familia de los útiles y enseres que serán permitidos durante el ingreso.
tienen que recogerse pues la ropa del paciente, comprobar los útiles y enseres que se dispone y que no puedan ser empleados para autolesionarse. El paciente tiene que tratar de ubicarse fuera del acceso de escaleras o bloquear ventanas. Prácticamente pues tiene que estar a la vista de enfermería o de un familiar o alguien que lo esté monitorizando. Aquí les he tratado de hacer como un breve resumen que considero sumamente importante. Dice, cuando nosotros vayamos a entrevistar al paciente, se recomienda que las preguntas a los pacientes sobre sus ideas de suicidio se formulen de forma gradual. Cuando yo digo de forma gradual, no vamos a hacer 3 preguntas a la vez, como ¿desde cuándo estás planeando esto? ¿Y por qué cuándo se te ocurrió? Y alguien te dijo cómo hacerlo. O sea, si fijamos, hemos hecho 3 preguntas de un solo, sino que hay que esperar a hacer una primera pregunta y aunque el paciente se tarde en contestarnos o tenga como cierta dificultad para expresarse, tenemos que tener esa paciencia. No debemos de ser exigentes ni coercitivos, sino plantearlo de una manera cálida y empática. Ahora la pregunta, ¿estamos en una unidad de emergencia, de un hospital general? ¿Está cargado de pacientes con diferentes patologías? Y muchas veces pues el médico se siente un poquito como, pues tengo que dar respuesta a los otros pacientes y tengo aquí este paciente con una bradixiquia, con una dificultad para expresarse o una vergüenza o no quiere colaborar. Si se confirma la presencia de ideación suicida, será preciso realizar preguntas específicas dirigidas a valorar la posibilidad real de suicidio. Hay que ver si el paciente tiene una frecuencia y gravedad de las ideas y el grado en cómo se planificó. Esto es importante. En caso de ideación suicida, se recomienda la derivación urgente a un servicio de salud mental. Si este paciente, esto lo tengo más resumido en otra diapositiva, pero dice que hay que derivarse si el paciente presenta un trastorno mental grave, una conducta autolítica reciente, aparte del suicidio que ha hecho, un plan de suicidio elaborado, expresa su intencionalidad suicida que se mantenga hasta el final y dudas sobre la gravedad de la ideación o riesgo de intento suicida. También si la situación sociofamiliar es caótica o hay falta de apoyo, ese paciente es mejor ingresarlo o derivarlo. Dice que en un caso de intento de suicidio se recomienda la derivación urgente al servicio de urgencias. Si hay necesidad de un servicio hospitalario, aquí hay que poner atención en esto. Necesidad de tratamiento médico de las lesiones producidas, no susceptibles de ser atendidas en la atención primaria. Si hay una intoxicación voluntaria con disminución del nivel de conciencia o agitación previa estabilización del paciente. En esta parte es importante que primero le demos la atención del médico internista o el cardiólogo, dependiendo de con que el paciente trató de lastimarse, o el neurocirujano o el cirujano, tiene que estar estable hasta cierto punto, lo más estable, en su condición médica para poderlo derivar. ¿Por qué hago mención de esto? Porque ya se dieron algunos casos en lo que es la formación y la atención de psiquiatría en el hospital psiquiátrico, donde se mandaba un paciente que había hecho un intento suicida de otros hospitales departamentales, había sido con un órgano fosforado o cualquier otro tipo de veneno, y lo mandaban y el paciente no iba estable cuando llegaba al hospital y algunos pues fallecían en la unidad de emergencia. Entonces tenemos que estar el paciente estable para poder hacer después la intervención en el área de psiquiatría. Bueno, prosiguiendo. En el caso de intento de suicidio y ausencia de los puntos anteriores, se recomienda la derivación urgente, como dije, a la unidad de salud mental. Vuelvo a mencionar la alta letalidad del plan, independientemente del resultado, la presencia de enfermedad mental grave, conducta autolítica grave, intentos suicidas previos, situación familiar sin apoyo y dudas sobre la intención o el riesgo. La decisión de hospitalizar o no a un paciente tras una conducta suicida es habitualmente un proceso muy complejo y se recomienda tener en cuenta los siguientes factores. La repercusión médico-quirúrgica de la conducta suicida.
Aquí, por ejemplo, el caso de una chica adolescente que, por ponerles este ejemplo, tenía 16 años. La paciente ya había hecho unos 2 intentos suicidas previos, entonces ella ya tenía ese es un gran riesgo, ya los antecedentes suicidas. La paciente viene, me llaman para un hospital y sucede que se había cortado la ingle, porque ella me dice aquí yo sé que pasa una arteria fuerte. Entonces se había cortado esa parte, no con profundidad, y había ingerido varias pastillas de la mamá que eran hipoglicemiantes, que eran antihipertensivos. Entonces, esta paciente sabía. Entonces, como tuvo que estabilizarla, obviamente primero el cirujano, el médico internista, y poder hacer la intervención. O sea, por eso es la repercusión médico-quirúrgica, tomarla muy en cuenta. El riesgo de suicidio inmediato del paciente, la necesidad de tratamiento más intensivo del trastorno mental de base y la existencia no de apoyo social, familiar y efectivo. Bueno, aquí algo muy importante, cuando nosotros vamos a entrevistar al paciente suicida, la actitud del médico es sumamente importante. Cualquier persona que habla de suicidio debe ser tomada siempre en serio. La gran mayoría de personas que se suicidan han expresado previamente ideas de muerte o han mostrado signos de alarma a familiares o profesionales. Pongo el ejemplo de un paciente de 17 años, donde fue la psicóloga de la escuela que le manifestó a los papás que el niño tenía más o menos un año de estar con la ideación suicida y había hecho algunas laceraciones y los papás estaban incrédulos y bueno, lo que hicieron fue regañar al chico, ¿verdad? Y bueno, fue una situación bastante difícil. Pero como mencionaron, ellos ya lo han expresado previamente, otros primera vez y hasta la familia dice desde cuándo está con ese pensamiento. En esto de la entrevista, la actitud del médico es muy importante porque sé que se están cargados con los pacientes con las múltiples enfermedades, atendiéndolos en el hospital, en la unidad de emergencia, pero el paciente sí ve al médico que lo está entrevistando, está viendo el reloj a cada rato, pues va a decir, bueno, usted no tiene interés en mí, y sí, uno tiene que tener una voz con ellos pausada, tranquila, como que se perciba el interés y la preocupación. Y el paciente lo va a percibir porque muchas veces pues, va a tener como cierto temor para expresar pena por lo que quiso acabar con su vida, pero tiene que tener esa sensación de que lo pueden ayudar. También que si yo tengo un paciente suicida y lo vamos a entrevistar en grupo, pues tampoco es lo más adecuado. Tiene que ser en un ambiente que voy a mencionar más adelante, donde se le pueda dar en privado y poder entrevistar al paciente. Aquí donde dice debe realizarse en un ambiente de privacidad, confidencialidad y respeto. Y de ser posible debería existir un espacio específico para estas situaciones y disponer de un adecuado sistema de seguridad. La puerta debe de abrir a ambos lados, no debe poder cerrarse solo desde el interior, porque el paciente en un descuido uno sale, pues puede quedar encerrado y tener acceso a tijeras, a cualquier objeto que se tenga en la unidad de emergencia. A los pacientes se les debe pedir que entreguen todo objeto potencialmente dañino, como objetos punzantes, cinturones, ojos de afeitar o cordones, porque ya también ha pasado la situación que está el paciente, lo están entrevistando y no se han fijado que, por ejemplo, lleva como un cuchillo, una navaja escondida entre los calcetines o algún otro objeto, como a veces ha pasado en una experiencia pues muy difícil. Recuerdo de un paciente que de repente salió corriendo cuando lo estábamos evaluando y sacó un cuchillo y se subió al carro, pues lo había dejado cerca de la unidad de emergencia. Entonces son situaciones que a veces uno no valora, pero sí tenemos que tener bien pendiente esto. También no hay que dejar medicamentos al alcance del paciente o que vea que hay ampollas o hay pacientes que agarraban jeringas cuando uno se medio movía por tratar de lastimarse con las jeringas. Si la persona tiene un arma peligrosa y no está dispuesto a entregarla, debe avisarse al servicio de seguridad. Bueno, voy a regresar a esta diapositiva donde dice cuando estoy entrevistando al paciente tiene que ser una
actitud empática. Que la empatía es la actitud y herramienta básica para el acercamiento y una buena comunicación interpersonal. ¿Cuáles van a ser los obstáculos de la empatía o barreras que hacen que las personas no quieran hablar de sus sentimientos y no busquen el apoyo o ayuda? Por ejemplo, cuando le quitamos importancia a lo que le preocupa al otro e intentar como banalizarlo. Mira, si hay problemas más importantes en el mundo, mira, hay otras personas que están sufriendo, que no tienen casa. Entonces nosotros no le estamos dando la validación de su sensación. Escuchar sin prejuicios y ser subjetivos al interpretar los problemas de los otros. O sea, nuestros prejuicios, nuestra forma de pensar puede influir en que el paciente pueda abrirse y nosotros poder hacer una evaluación de la letalidad, de la ideación. Juzgar a los demás o al otro, usar frases como tipo, lo que has hecho está mal, de esta forma no vas a conseguir nada, ánimo, que en esta vida todo se supera, el tiempo lo cura todo. Entonces, hacemos este tipo de expresiones y el paciente mejor se queda callado porque si todo eso él lo pudiera sentir, no habría hecho el intento suicida, pero él está en ese momento como una oscuridad, como una situación donde ve la visión en túnel, que es bien característico en este tipo de trastornos. Bueno, sentir hasta pena por el paciente. Y algo que no hay que hacer es contar la historia de uno, ponerse como ejemplo de haber vivido experiencias muy parecidas y mira, aquí estoy como médico, como enfermera, o yo lo logré superar. Eso nunca hay que hacer. Intentar animar sin más, o sea, ánimo, tú puedes, esto es un mal día. Dar la razón de que se quiso matar y seguirle la corriente al paciente. El paciente lo que está, el intento de suicidio es como estoy pidiendo ayuda, pero no lo expresa, sino que lo vemos. En la entrevista clínica, que es bien importante tomar en cuenta con un paciente suicida, van a... Perdón. El antecedente bajo, los antecedentes de intentos previos, si tiene una psicopatología actual, y insisto, incluir también las enfermedades terminales, como mencioné al inicio, las características de la ideación, la evolución, la planificación, la accesibilidad, la intención. Las características del intento sumamente importantes, como es la letalidad, si ese paciente pensó de que iba a poder ser rescatado o no rescatado, la finalidad, la estructuración de la idea. Cuando está bien estructurada, ese paciente es un riesgo fuerte. Bueno, el estado mental del paciente, si hay desesperanza, si hay ira, si hay culpa, si persisten esas ideas suicidas, si no ve futuro, no hay una expectativa de futuro y esto, síntomas psicóticos, definitivamente es ingreso de ese paciente. Las motivaciones. Las motivaciones del intento suicida a tomar en cuenta en la evaluación si deseaba realmente poner fin a su vida. Hay pacientes que dicen, es que yo honestamente me tomé todas esas pastillas porque quería dormir y no quería despertar o quería desconectarme 3 días, pero obviamente pues el paciente, mencionan algunos, sí, pero con la dosis que se tomó, uno no le va a decir esto al paciente, pero la dosis que se tomó no se iba a morir. Jamás hay que decirle eso. O como un error que dijo una vez un médico, lo menciono, no como el afán de, miren, hay que ser más cuidadoso. Mira, la próxima vez si te vas a matar, los cortes no se hacen vertical, sino que se hacen de tal forma. O decirle, bueno, si tomaste tanto de Racumí, pues esa no es la cantidad. Si quieres la próxima vez matarte, toma esta cantidad. O sea, parece mentira, pero sí algunos médicos o otras personas pueden decir, si te vas a matar, hazlo así. No, de ninguna forma. Entonces, si deseaba realmente poner fin a su vida, pues hay que escucharlo con empatía y poner la atención porque lo que queremos es salvarle la vida a este paciente, a pesar de que él quiere que uno le dé algo para morirse, porque también lo expresan los pacientes, mejor deme algo para morir y terminar ya con este sufrimiento. El significado que tiene el paciente, la muerte, puede reflejar también el deseo de morir, una decisión impulsiva. Muchas veces, pues, los adolescentes da el suicidio en cortocircuito, son muy impulsivos, o en los trastornos de personalidad se da mucho esto.
como llamar la atención. Miren, hay también en el área de psicología, psiquiatría, se hablaba mucho, bueno, lo que él quería llamar la atención, y algunos pacientes con algunas personalidades sí lo tratan de hacer. Pero ahora los últimos lineamientos en atención de pacientes suicidas es que aunque quiera llamar la atención, se considera una emergencia. ¿Por qué? Porque en tratar de llamar la atención, el paciente pueda que tenga éxito y lo haga. Entonces, eso ya no, esto está ya en desuso. Hay motivaciones que el mismo paciente no puede definir porque se quiere matar o terminar con su vida. Bueno, aquí solamente pues lo que ya mencioné, cómo se planificó el método, qué tal probabilidad de ser salvado, qué tal letal, etc. El grado de la letalidad, vuelvo a mencionarlo, es un punto muy básico en la evaluación. Se ha visto que la utilización de métodos de intentos suicidas diferentes a la intoxicación medicamentosa o la realización de heridas incisas, particularmente el ahorcamiento, se relacionó fuertemente con un posterior suicidio consumado. O sea, la persona está decidida. O sea, nosotros lo que vamos a tratar es de ayudarle a través de tratamiento farmacológico, a través de psicoterapia o derivar a ese paciente y en el momento pues salvarle la vida y derivarlo donde tiene que ser. Este hecho debería de tenerse en cuenta a la hora de evaluar el riesgo suicida y la planificación de la atención después de la conducta. Bueno, el riesgo